Hoy les voy a hablar de cómo debemos evaluar adecuadamente al paciente con síntomas del tracto urinario inferior. Los síntomas, y es el primer problema, son manifestaciones subjetivas que experimenta el paciente. Seguramente a todos nos ha sucedido que algunos de ellos están felices levantándose muchas veces al baño, mientras otros consideran inconcebible hacerlo solo una vez en la noche. Los síntomas no siempre son patológicos y podrían atribuirse a hábitos de los pacientes, como por ejemplo al tipo de bebidas que consumen. También son diversos y afectan de manera variable la calidad de vida. En este estudio, por ejemplo, el goteo terminal, la nicturia mayor a 2 veces y la urgencia fueron los más molestos para los pacientes. Las causas, como lo vemos en la gráfica, también son múltiples. Y en ocasiones ni siquiera son urológicas. Pueden ser cardíacas, respiratorias, neurológicas, endocrinas e incluso psiquiátricas. ¿Es importante evaluar los síntomas? Definitivamente sí. Primero por su impacto en la calidad de vida, como lo demuestra este subanálisis del estudio EPILUTS, donde más del 20% de los pacientes con síntomas mixtos percibían que ellos les generaban problemas moderados, severos o muy severos. Estos hallazgos son similares a lo que encontramos en el estudio COBALT, en las 6 principales ciudades de nuestro país, donde cerca del 26% de los pacientes mayores de 65 años manifestaron sentirse entre insatisfechos y terrible. Sabemos también que nos enfrentamos a una enfermedad progresiva que puede llevar a los pacientes a retención urinaria aguda o cirugía como desenlaces de progresión y que genera complicaciones. Importantes pueden ser estas como infección urinaria, desarrollo de cálculos en la vejiga o cistolitiasis e incluso llevar al paciente a una falla renal terminal en algunas ocasiones. También podemos llegar a situaciones irreversibles como estos daños vesicales complejos en pacientes crónicamente obstruidos y no tratados a tiempo. Uno de ellos se asocia seguramente con la hipocontractilidad del detrusor o incluso la acontractilidad que se ve reportada en diferentes estudios hasta entre el 10 y 50% de los pacientes. La gran pregunta es si las guías que nos acaba de presentar la doctora Natalia nos van a ayudar a hacer un diagnóstico certero y a evitar estos problemas. Veamos. El primer paso y la primera recomendación es hacer una buena historia clínica, evaluando factores de riesgo, factores asociados y eventualmente antecedentes que nos permitan identificar otras condiciones que expliquen estos síntomas. Aquí resalto la importancia del urólogo, hoy conocido como el médico del hombre, en medir el perímetro abdominal, por ejemplo, e identificar la presencia del síndrome metabólico, por una parte por su estrecha relación con la enfermedad cardiovascular, pero también, como lo demostramos en este metaanálisis, por tener una clara correlación con la presencia de síntomas del tracto urinario y también con su severidad, como se ve en la gráfica de la derecha, o con el crecimiento de la próstata. Pacientes más obesos tienden a tener próstatas más grandes. Debemos hacer un examen físico y el tacto rectal aparece más como un examen de tamizaje, ya que, como sabemos, su correlación o la correlación del dedo con el tamaño de la próstata es bastante vaga e inexacta. Sin embargo, nos podría, al ver el tono del esfínter, hablar también de patologías neurológicas u otras alteraciones. Así las cosas, el primer mensaje es que la historia del examen nos pueden ayudar a identificar, a descartar otras causas, encontrar factores de riesgo o agravantes, pero no nos permiten tener la certeza de que la próstata sea la culpable. Recomiendan también la realización de cuestionarios, de ellos quizá el más popular, el IPSS. Recientemente se insiste también en discriminar las preguntas que hablan síntomas de evacuación, resaltadas allí la 1, la 3, la 5 y la 6,
de las que hablan de síntomas de almacenamiento, las restantes. Y lo más importante, establecer el impacto en la calidad de vida que los síntomas tienen. Sin embargo, las limitaciones que tienen estos son el sesgo de recordación, por ejemplo, la dificultad para entender las preguntas y la posibilidad de, abro comillas, contaminación, por ejemplo, por el estado de hidratación, por síntomas de inicio agudo, y por ende, este tiene una baja capacidad de discriminar la etiología de los síntomas. Esta revisión sistemática presentada en JAMA demuestra que aún teniendo un IPSS mayor de 20, esto es, síntomas severos, había una correlación con obstrucción urodinámica tan solo entre el 50 y 80% de los pacientes. Es decir, que hasta la mitad de los casos la causa no es obstrucción. También se recomienda realizar un diario miccional, el cual tiene pobre adherencia por la dificultad de realizarlo, y diríamos que su mayor utilidad quizás sea en pacientes con nicturia como síntoma aislado, ya que allí podríamos identificar condiciones no urológicas como la poliuria nocturna, la baja capacidad vesical o la poliuria global, que en la mayoría de los casos tiene una etiología cardiogénica o incluso neumológica. También tiene una limitación por el efecto Hawthorne o el efecto de sentirse observado, donde es probable que el paciente modifique su conducta al saber que está siendo estudiado. Siendo así, mi segundo mensaje es entonces que los cuestionarios, además de ser difíciles, tampoco son específicos. Y quizá lo más importante es la posibilidad de describir su impacto en la calidad de vida y de identificación de los síntomas que más molesten al paciente. También tenemos una carita triste para esto. Para feliz, para la discriminación de los síntomas. Con esta información ya deberíamos saber qué tiene el paciente e iniciar el manejo, ya que los exámenes adicionales en las guías son opcionales. Y ellas mencionan también otros dos que no son específicos, como la medición del residuo y el flujo libre, y ya el único objetivo que proponen es hacer un estudio urodinámico o un estudio de flujo-presión. Definitivamente, como nos va a mostrar ahorita el doctor Azuero, la urodinamia es el patrón de oro para el diagnóstico de la obstrucción. Sin embargo, no deja de ser un estudio invasivo y no siempre bien tolerado por los pacientes. Entonces aparece el concepto de urodinamia no invasiva, con una herramienta que, como lo dijera el doctor Serrano en algún momento, se ha convertido en el fonendoscopio del siglo XX, el ecógrafo. Ecográficamente se pueden identificar, por ejemplo, la presencia del lóbulo medio y calcular el índice de protrusión prostática, como lo ven en estas imágenes. El primer estudio que nos empezó a hablar del rol del índice de protrusión prostática fue publicado en el British Journal en 2003, donde 200 hombres mayores de 50 años, la mitad de ellos con un índice de obstrucción prostática, con un índice de obstrucción urodinámico mayor de 40, buscando la correlación entre la presencia o no de obstrucción con el índice prostático. Y como ustedes lo pueden ver, hubo una relación positiva con un OR de 6.2 que permite decir que el índice de protrusión prostático podría predecir obstrucción sin necesidad de hacer un estudio urodinámico. Y este estudio más reciente, de 2019, logró determinar que a mayor índice de protrusión prostático, mayor obstrucción. En pacientes con índices grado 3, el 83% de ellos estaban obstruidos, de manera que su valor predictivo positivo para obstrucción es cercano al 83%. También se ha demostrado que el índice de protrusión prostático tiene una correlación positiva con la presencia de hidronefrosis o falla renal, como lo ven en esta área bajo la curva, y también con el desarrollo de cálculos en la vejiga. Tanto en el análisis univariado, como lo ven acá, como en el análisis multivariado. Otras variables que son medibles son el grosor de la pared vesical y el grosor del detrusor. Aunque los resultados no son tan contundentes como el índice de protrusión prostático,
Esta revisión sistemática demuestra una especificidad del 91% y un LR, un Likelihood Ratio positivo de 7.7 para esta variable como predictora de obstrucción. Adicionalmente, la ecografía permite una aproximación más real a la medición del residuo postmiccional y del volumen prostático, que como todos sabemos son variables correlacionadas con el riesgo de progresión de la enfermedad. También nuevos estudios demuestran que midiendo el índice de resistencia a las arterias prostáticas se podría contribuir al diagnóstico de obstrucción. En particular, 40 hombres obstruidos y 40 hombres no obstruidos, se logró determinar que el volumen prostático, el índice de protrusión prostática, el grosor de la pared y el índice de resistencia, todos ellos fueron predictores de obstrucción urodinámica. El valor predictivo positivo para el índice de resistencia, que es más difícil de medir, fue cercano a 85%. El mensaje 3 es que la ecografía entonces debería ser un estudio de primera línea para nuestros pacientes y no un estudio opcional como lo plantean la mayoría de las guías. Otros estudios que podríamos eventualmente requerir son como la cistoscopia, la cual creo útil en casos muy seleccionados, en particular cuando sospechemos por trauma, por intervenciones previas, el que tenga una estrechez uretral o como parte de estudio de la hematuria, pero esto se nos sale un poco de nuestro tema. En conclusión, el proceso diagnóstico propuesto en guías no permite, por su subjetividad, establecer con certeza el diagnóstico de patología obstructiva. Aunque la urodinamia sea el patrón de oro, las nuevas variables ecográficas permiten predecir obstrucción y deberían, a mi juicio, ser mandatorias. Y finalmente, es indispensable construir normogramas que nos permitan predecir la presencia de obstrucción e identificar factores de riesgo de progresión para poder escoger el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Muchas gracias.